Muy buen día para todos. Les habla su instructor Mauricio Arrubla, el curso de elaboración de presupuestos para el manejo de las finanzas personales. Bueno, en esta sesión la vamos a manejar de la siguiente forma. Va a ser manejada en dos partes. Una primera parte que va al análisis financiero y plan de mejora en las empresas y una segunda parte que es medir y controlar los gastos personales. Análisis financiero y plan de mejora. Al realizar análisis en las empresas, se debe tener en cuenta analizar lo que es básicamente el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de ganancias acumuladas. Entonces, básicamente es tomar todos los estados financieros y hacer un análisis de ellos. En las empresas se hace de esa manera, con un analista financiero, con un grupo de trabajo. Y en nuestros hogares simplemente lo hacemos nosotros o con nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre o nuestra esposa y manejamos un análisis más sencillo. El análisis de la información presupuestal. En las empresas hay gastos urgentes, importantes, gastos no urgentes, importantes, gastos no importantes, urgentes y gastos no importantes, no urgentes. Todo depende de cada empresa, ¿cierto? Entonces, es importante que se valore y se haga como una escala de qué es más importante a menor importancia. En cambio, en los hogares, simplemente esto lo determinamos más tranquilamente y más fácilmente en compañía de nuestros grupo familiar. El ciclo contable en las empresas está básicamente desarrollado así. Uno, primero el balance de la situación inicial, donde miramos cómo está la situación de la organización, qué se debe, qué está proyectado pagarse, qué estabilidad económica tenemos. Y dos, empezamos con la apertura de la contabilidad, a realizar la contabilidad. Tres, registro de operaciones, que es básicamente en la parte operativa de la contabilidad, realizando las operaciones día a día. Cuatro, periodificación, es mirar constantemente, resolver los procesos y evaluarlos constantemente. Cinco, ajustes, ajustes previos a la determinación de la beneficio o pérdida generado en el ejercicio. Es realizando un ajuste del proceso contable para mirar qué pudo haber ocurrido, qué error hay. Sexto, el balance de comprobación, que es mirar que las sumas de saldos sean iguales. Hace parte de la contabilidad básica. 7, el cálculo del resultado, que es básicamente ya cuando tenemos los estados financieros realizados, balance general mensual, el estado de resultados mensual. En cambio, para un hogar es más fácil, simplemente nos sentamos, empezamos a planear como los ítems, cómo va a quedar organizada en el Excel, los ingresos, los gastos, el ahorro, y luego iniciar a llevar un control diario, a escribir diario en el documento de Excel. Informes y mejora. Debe ser un informe claro, pues estamos hablando de las organizaciones, debe ser claro, concreto y con un objetivo. Presentarse visualmente a los encargados de la dirección de la empresa y sustentarse. En cambio, a la hora de llevar esto a un hogar, a una casa, simplemente es hacer un informe
de qué se gastó de más, cómo fueron los ingresos, qué podemos mejorar en nuestros ingresos, gastos y ahorro, y simplemente tomar acciones. Seguimiento y control. Básicamente es controlar el proceso, que no se salga de su cauce. En esta primera imagen que podemos ver acá. Luego vamos al control. El control es planeado, lógicamente de ser suficiente, flexible y hacer los ajustes. ¿Por qué planeado? Porque yo soy quien determino cómo lo voy a hacer. Planear un control que sea eficiente, justo, claro y que se puedan hacer los ajustes necesarios. Y tres, el control permita pensar en perspectiva. Es que yo pueda idear controles en el futuro, informes en el futuro, seguimiento, que yo pueda generar un control y autocontrol sobre mis finanzas. Hasta aquí la primera parte que tenía que ver con básicamente con las empresas y los hogares. Ahora vamos a la segunda parte del tema que tiene que ver con los gastos personales. ¿Qué es un gasto personal? Básicamente podemos ver que un gasto personal son los que se realizan o salidas de dinero en salud, alimentación, educación, vestimenta y vivienda. Entonces, eso es un gasto para nosotros como hogar, como núcleo familiar. Tipos de gastos, entonces está el tipo de gasto opcional, se basa en cuanto a los deseos de obtener algo innecesario. Entonces, un videojuego, eso no pasa nada si yo no lo utilizo. En cuanto a vida o muerte. Los gastos esenciales que son flexibles, que son para el sostenimiento de la calidad de vida, la electricidad, el agua, el alimento y la movilidad. Esto es flexible porque yo los puedo controlar un poquito. Los gastos fijos son los gastos de mayor obligatoriedad, como el comer, como el vestirme, el transporte, el trabajo, pagar la luz, el gas, la renta. Ya cuando hablamos de los gastos inesperados, son los gastos de emergencia, como gastos funerarios o médicos extras. Están los gastos discrecionales, que están los gastos para consentirse, por ejemplo, un viaje, un masaje corporal, tintura para el cabello. Y los gastos hormigas, que son gastos pequeños de los cuales no nos damos cuenta y gastamos y gastamos y gastamos. Y no nos damos cuenta de ellos porque son salidas de dinero muy pequeñas pero constantes. Entonces veamos este gasto hormiga que es, que lo llaman el gasto hormiga, el enemigo silencioso de sus finanzas. Entonces básicamente podemos ver en la imagen cómo está, hay un cigarrillo, hay dulces, hay café, propinas, antojos, diversión, salidas, pago de intereses por compras a crédito, transporte. Entonces podemos ver esto de la siguiente manera. Cuando la persona fuma, entonces un cigarrillo, ahora ahí dice que 500 pesos, pero ya están como 800 pesos. Si diario se fuma 3 cigarrillos o 5, pues podemos ver esto, qué cantidad de dinero es al día. Y si lo multiplicamos por 7 días, con mayor razón, al mes y al año van a ser una gran cantidad. Igual cuando los dulces, el que come confites, el que toma mucho tinto, yo me tomo un tinto por la mañana, luego me tomo el otro, eso suma lentamente, yo no me doy cuenta cuando no hago buen uso de las propinas, sino que simplemente le doy propina a todo el mundo o no, por no tener monedas en los bolsillos, simplemente las regalo. También cuando tengo antojos, compro cerveza constantemente, licor, uno se da uno cuenta, usted invita a unos 3 amigos y el dinero se le va. Igualmente en el pago de intereses por créditos, es importante tener en cuenta los créditos. El transporte también es fundamental cuando yo empiezo a gastar, digamos, el dinero para transportarme a laborar en, digamos, en taxi o en Uber.
en lugar de tomar transporte público. Entonces esto se nos va volviendo un gasto hormiga que yo no lo estoy mirando, que no me estoy dando cuenta. Entonces es importante que yo los controle. Entonces, ¿qué hacer, cierto? Entonces vamos a ver que lo primero es, haga un análisis de los gastos muy detallado. ¿Qué me estoy gastando? Eh, en una hoja, luego en un documento de Excel. Dos, analice los gastos necesarios y disminuya o elimine los gastos innecesarios. Está tres, realice eh, un presupuesto mensual, ser muy disciplinado, trabajarle constantemente hasta que adquiramos el dominio de ese presupuesto y no haya necesidad de volverlo a hacer. Cuatro, haga un monitoreo permanente, compare lo que presupuestó con lo que ocurrió realmente y analice por qué me desfasé, qué pasó acá, verifico, controlo, hago un seguimiento. 5. Evite deportar cantidades excesivas de dinero. Cuando uno tiene mucho dinero en los bolsillos, uno gasta, gasta y gasta y no se da cuenta porque uno se cree millonario. Sexto, tenga control sobre la plata suelta, sobre las monedas, ¿cierto? Porque uno a las monedas entonces ahí no se las da a una persona que pasa pidiendo, al limosnero como decimos nosotros acá, y eso es plata. Recomiendo tener una alcancía o un marranito donde las voy echando y va a ver al final de mes o al año que si eran una gran cantidad de plata que yo estaba desperdiciando. Hábitos que lo están dejando sin dinero. Entonces, ¿qué hábitos me están dejando sin dinero? Primero que todo, como se ve en la imagen, está uno, cargar el dinero diario a la tarjeta de crédito. Y más ahora que esos intereses de la tarjeta de crédito están súper altos. Entonces, ese manejo de crédito es importante realizarlo bien de las tarjetas de crédito. A una cuota y ojalá no más bien restringido. Dos, gastar más del 30% de gastos de vivienda. ¿Cierto? Tenga en cuenta como es el arriendo, la hipoteca, los impuestos, las reparaciones y servicios. 3. Gastar más del 15% de su ingreso en comida o con los gastos en restaurantes o en entretenimiento. Es importante que nosotros valoremos y tengamos en cuenta esto. 4. Está gastar más del 5% en gastos de vehículo, como son la gasolina, préstamos bancarios, seguros, reparación y mantenimiento. No es tan importante el porcentaje, porque el porcentaje lo va adquiriendo uno y lo va analizando cada persona de acuerdo al análisis que hace en un documento de Excel, sino que es importante controlar todos estos porcentajes. 5. No tener una estrategia de ahorro. Yo nunca he pensado en ahorrar, entonces como me salga el día, no me importa. Entonces podemos ver en la imagen que hay una persona echándole dinero a la alcancía. Es importante tener una estrategia. 6. Comer mucha comida chatarra por fuera. Y recordemos que esto nos genera enfermedades que pueden ser enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y disminuye el bolsillo. 7. En gastar más del 5% en ropa. Entonces, ¿qué se recomienda? Utilizar de pronto comprar en outlets o en ventas de fábrica. Importante generar un control sobre nuestro dinero. Ahora veamos planear por categorías de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me siento con un documento de Excel, simplemente organizo por categorías porque es para mi hogar. En mi hogar no, yo no tengo control ni de la DIAN ni del gobierno, no. Soy yo el que manejo mis finanzas personales, contrario a una empresa donde sí me exigen que lleve una rigurosidad. Entonces es importante que yo organice el documento de Excel en los gastos, por decir algo, por alimentación, por vivienda, transporte, salud y autocuidado, entretenimiento y diversión, vestuario, educación, comunicaciones y otros gastos, ¿cierto? Cuando yo organizo así por categorías, entonces es más fácil visualizar a la hora
de gastamos esto en vivienda, gastamos esto en transporte, gastamos esto en salud. Aprenda a priorizar sus gastos personales. Es el titular de esta imagen y tiene que ver con básicamente hacer un presupuesto, tener en cuenta la salud, la pensión y la ARL. Nosotros como latinos tenemos mucha tendencia de pronto a no pagar la salud y la pensión y la ARL. Este es grave error porque recuerda que tenemos que planear para un futuro cuando ya no tengamos fuerzas para laborar y poder disfrutar de una vejez tranquila. Segundo, elaborar un presupuesto y comparar los gastos, ¿sí? Entonces, básicamente es cuando yo desarrollo un presupuesto de ingresos, gastos y ahorro para mi hogar, tenerlos muy controlados. ¿Y esto qué tiene que ver? Como se ve en la imagen que hay una persona pagando la luz, otra como cerrando el llave del agua, estar muy atentos a los gastos excesivos en el hogar. Estos son unos ejemplos que pueden ocurrir, que de pronto se daña una llave del agua y nadie le para bolas y eso gotea día y noche. No, no, inmediatamente cerrar y arreglarla. Lo mismo con la luz, apagar, hacer los cambios respectivos. Ahora veamos como tres en aprender a priorizar sus gastos personales. Está uno, determine el pago de arrendamiento, determine la cuota de vivienda, si es que la tiene, el pago de servicios públicos. Eso es muy importante. Cuatro, determine el valor de los alimentos a comprar y no se lleve sorpresas como podemos ver en la imagen esta persona que está totalmente asustada. Entonces es bueno tener calculadora para los alimentos y más ahora que estamos viendo la inflación muy alta, entonces los hogares están sufriendo de problemas de inflación, entonces que no le pase como esa imagen, el susto de esa persona por haber comido por fuera y no haber preguntado los precios. Es importante tener un control de todo lo que hagamos. De pronto utilizar supermercados de bajo costo o empresas donde vendan más barato. Eh, las compras hacerlas en lugares que sean favorables para la economía y el bolsillo de la familia. 5. Compre productos sustitutos y en plazas de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo compro, digamos, no compro la mantequilla que tiene la marca 1A posicionada, sino que compro con una mantequilla más económica, pero que tiene los mismos atributos. Eso es una forma de economizar. Comprar en las plazas de mercado, como les decía anteriormente, donde es más barato, o en los supermercados de bajo costo. Y 6, tenga en cuenta en los presupuestos los seguros, en la funeraria, los gastos extras de médico. Es muy importante tenerlo en cuenta para que no lo cojan a uno cortico y haya un gasto excesivo. 7. Si usted declara renta, tenga una reserva para el pago de los impuestos. Eh, Presupuesto el pago de la renta, de los impuestos. Si usted tiene una empresa, cámara de comercio y todos los impuestos que exige la DIAN. Es importante tener en cuenta todo esto. 8. Presupuesto el pago de la tarjeta de crédito. Como dije anteriormente, hay que saberla manejar a una cuota. Ojalá ahora esas tasas de intereses han subido mucho. Entonces es importante saber manejar las tarjetas de crédito. 9. Evite endeudarse. No se endeude si usted puede lograr que no endeudarse, es muy buena cosa. La deuda es buena solo para generar apalancamiento empresarial o en los hogares también para un negocio que me genere altas ganancias. Y como segundo está, evite generar expectativas de ganancia de loterías.
ah, no, es que yo voy a gastar hoy porque yo mañana me voy a ganar la lotería. No, 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 eso no va a ocurrir. Entonces es mejor una buena planeación, evitar endeudarse, saber manejar muy bien la tarjeta de crédito. Por último, el número 10 incluya en el presupuesto la recreación, vestuario, calzado, salir con los niños. Presupueste todo esto para que luego no nos llevemos sorpresas. Bueno, agradezco a todas las personas que están acá en el curso y los que ven después la grabación. Feliz día a todos. Mil gracias por la participación.